puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción. Hola, muy buen día, bienvenidos 8:03 a este encuentro semanal con la cadena láctea aquí en Panorama Lechero. Ya damos comienzo durante una hora, un programa bastante intenso vamos a tener en el día de hoy, analizando el sector lácteo, esta hora que tenemos para recorrer la actualidad lechera, sus inconvenientes, desafíos, sus potencialidades, junto a todo el equipo. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, José, buen día a la audiencia, aquí estamos. Yo vengo a las corridas de otro estudio, contestando algunos mensajes que quedan siempre una vez que uno finaliza la transmisión y metiéndonos de lleno en Panorama Lechero. Bien, una semana también estuviste de viaje. Sí, es que hemos regresado a las 3 de la mañana hoy, desde San Francisco, Córdoba, por temas de apicultura. Yo pensaba llegar antes a San Francisco el día viernes y no pude por temas de un amigo que falleció su esposa, un amigo conocido como Alberto Florela. Falleció la señora Alberto, estaba muy enferma y bueno, hubo que acompañar como corresponde, hay que suspender todo para acompañar al amigo y así fue lo que hicimos el viernes y recién pudimos viajar ayer sábado a San Francisco. Pero era otra la intención, desde todo punto de vista periodístico, de hacer un viaje por la apicultura, pero también por la lechería, y no se pudo. Se quedará para la próxima. Bueno, mandamos un abrazo fuerte a Alberto, sí, claro, y a la familia Florela. Sí. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, José. Bien, todo bien. Buenos días a toda la audiencia. Federico también, buen día, aunque ya venimos de compartir otro programa. Bueno, y como siempre, acompañándonos con el amargo, bien cebado, el amigo Mario Mango. Mario. Sí, por ahora estamos en eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Bien, ¿qué decís, Mario? Espero que estén bien los mates, ¿no? Porque sí, claro, bueno, que sí. Bueno, son los mejores del mundo, otros no hay. Así que Jessica Marcos en la operación técnica, y así estaremos con Guillermo Lewich, que seguramente se acercará en un instante. Compartiremos esta hora de programa. Y yo estuve por Expo Agro, les cuento, martes, miércoles, jueves, viernes, menos el miércoles estuve 3 días y pude encontrarme también con muchos productores lecheros. Expo Agro se vio un clima de esperanza, ¿no? Un cambio de régimen, un cambio de administración. De hecho, la exposición, cuando uno entraba, había un doble pórtico, el del ingreso de Expo Agro y el del Ministerio de Agroindustria, que copaba la primera entrada a la exposición. Pero después, cuando se cruzaba con productores lecheros, los veía con cara larga, ¿no? Claro, porque veía las máquinas, veía las embolsadoras, iba a los negocios de silos, o iba a los bancos y se agarraban la cabeza. Y acá es donde queda la reflexión, y para charlar, antes de tomar contacto con los actores que vamos a tener, protagonistas, para charlar en el día de hoy, que son varios, y también la mirada muy interesante de Luis Marcenaro, que va a estar charlando con nosotros sobre el final del programa. Si el gobierno está haciendo todo lo posible para resolver esta crisis lechera, que para muchos es terminal, para otros es de subsistencia, y los que tienen un poquito más de resto la miran por arriba del alambrado. Pero para el grueso del sector lechero es casi terminal, digo. Es verdad. ¿Se está haciendo todo lo posible o hay una inacción de algunas áreas de gobierno? Algunos me dirán que con esto estamos criticando fuertemente al gobierno. Yo creo que es al contrario, ¿no? Lo estamos fortaleciendo, porque esconder la inoperancia de un gobierno, en definitiva, es debilitarlo, Si uno puede reaccionar rápidamente y corregir, me parece que para eso está la crítica constructiva. Mi sensación, Federico, no sé, lo compartimos, lo debatimos, lo charlamos unos minutos, es que no se está haciendo todo lo posible. No se está haciendo todo lo posible, y te cuento 2 o 3 anécdotas. Una, bancos. Uno veía en Banco Nación, que tenía un stand muy importante y volvió a Expo Agro, enormes filas de productores para adquirir maquinaria a un 13,5% y también con tasas del 11,5%. Y para el sector lechero le están ofreciendo como una gran solución tasas del 18%, para un sector que está en una situación crítica, que es de casi actividad extensiva, pero muy intensiva, porque en el día a día tiene que estar trabajando el tambero, y que para el gobierno de turno, este gobierno
que manifiesta la búsqueda de la pobreza cero, la leche es un insumo fundamental para la primera infancia. Tal cual. Entonces digo, hay unas contradicciones. Punto 1. Punto 2, no he visto todavía la emergencia lechera, ni siquiera el desastre lechero para algunas provincias. Se lo pidió en la provincia de Buenos Aires, que eso a algún productor chico le sacaría unos centavitos por litro de leche, el no pagar impuestos, el no... Bueno. Punto 3, no se ha todavía accionado frente a la cadena comercial. Uno todavía ve que se paga 2.60, 2.70, 2.80, hasta 3 pesos, de acuerdo a calidad, lugar, pero el peso que le falta, que se lo lleva a la cadena comercial, el último eslabón, no se lo encuentra. Yo se le escuchaba a Víctor Fera de Marolio, en esta misma radio, a Gerardo Gallo Candola, que le hacía una nota, y hablaba claramente de que hay una gran cantidad de productos que deberían cobrarse menos y no se cobran menos. Y no se controla desde comercio interior. Y en el caso de la leche, es donde habría que hacer foco, y no se hace foco. O fíjate que en 4 meses todavía los supermercados no se pudieron reunir ni sentar a una mesa. A ver, vamos por parte. Lo primero, con respecto al Banco Nación y una diferencia de tasas entre productores de maquinaria agrícola y productores lecheros, o entre cualquier productor, me parece una injusticia directamente. Sea que esté en una crisis muy gruesa como la tiene la lechería, o que no lo esté. ¿Por qué? El Banco de la Nación Argentina. No es el Banco Petrera, que de acuerdo a la cara del que venga a lo mejor te cobra una cosa u otra porque soy privado y me la aguanto. Estamos hablando del Banco de la Nación Argentina. Primero, me parece una injusticia, aún sin tener en cuenta que para el sector, nuestro sector, quizás la tasa debería ser nada. No digo cero, pero menos que cualquier otro, por el momento que estamos viviendo, hasta que se reacomode la situación. Entonces, lo primero que se me ocurre con el primer punto que tocaste, Banco de la Nación Argentina o cualquier otro banco que tenga la misma situación y sea un banco oficial, porque lo privado es privado y en eso no me meto, es una injusticia. Claro. Es una injusticia, sin ninguna duda. No sé cómo lo podrán explicar, no lo sé. Melconian es un tipo que conoce toda la Argentina y nos habla en las mismas palabras que hablamos nosotros, o sea, alguien que conoce todo. No creo que desconozca la crisis del sector lechero, pero bueno, habrá que preguntar y habrá que averiguar por qué hay diferencia de tasas. Injusticia total desde mi punto de vista. En el otro tema, si el gobierno está haciendo todo lo que puede, si tomo el gobierno en su totalidad, diría que no, que tiene que haber algún área que no lo está haciendo bien. Indudablemente, porque decisiones políticas hay que tomar rápidamente, esto no hay ninguna duda, pero la decisión política tiene que ser ejecutada aún más rápidamente porque si no nos quedamos esperando una ayuda que quizás cuando llegue es tarde, un salvataje, porque yo ya lo llamo salvataje. Y con respecto a la cadena comercial, no conozco al señor Marolio, no puedo hablar de él, pero voy a tomar el concepto que dijo. Hay productos que se debe cobrar menos y no se cobran, y el Estado no interviene. ¿Y dónde está la responsabilidad del que lo está cobrando de esa manera? Entonces, creo que la Argentina merece hoy un grado de responsabilidad de cada uno de nosotros, sin ninguna duda. Anoche, a las 2 de la mañana, yo cargué combustible en una estación de servicio en San Pedro, y el muchacho que me completaba el tanque de combustible del auto me decía, es increíble, acá en el pueblo hay alguno que se pasa de vivo con los precios. Y es lo mismo que acaba de decir Marolio. Claro. Me lo comentaba alguien, estábamos solo como loco malo a las 2 de la mañana, una estación de servicio enorme, muy poco movimiento en las rutas, muy poco, yo no soy de correr, pero nosotros hicimos 580 kilómetros en 5 horas y 15 minutos, es toda autopista hoy de San Francisco, y yo no pasé el vehículo de 120. O sea, no hay nadie en la ruta, y esto marca también la quietud que hay. Entonces, si lo dice un señor Marolio en un reportaje público en esta misma radio, y lo dice alguien que expende combustible, lo decimos cualquiera de nosotros, hay algunos que se están pasando de vivo, ¿por qué tenemos que esperar que el Estado, o sea, el Estado claro que tiene que intervenir, pero ¿dónde está la responsabilidad de nosotros de hacer tiritas a cada uno de los argentinos en pos de agrandar el bolsillo de unos pocos? Realmente hay muchas cosas que los argentinos tenemos una idiosincrasia tan especial
que nos hacemos daño a nosotros mismos. Bien, precios, y le agradecemos, si te parece, Federico, a la gente de Leche Cámara Sí. Acción, que nos entrega la revista Muy buen la título. Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de Buenos Aires, la Caprolecova. Precios orientativos al mes de diciembre, publican ellos, de 4 firmas: Serenísima, Nestlé, Sancor y la Suipachense. Y vos fíjate que van variando el kilo de grasa butirosa, ¿no? Entre 2.43 y 2.51 para la Serenísima. Esto es precio básico sin adicionales, ¿no? El precio Sí. con adicionales puede llegar y trepar hasta 2.80. En Nestlé, precio final 2.37 a 2.47 de acuerdo al kilo de grasa butirosa. En Sancor, de 2.45 a 2.55. Y en la Suipachense, 2.60 a 2.80. Y las pymes, las queserías, que están muchas ahí por Navarro, por 9 de Julio, Es cierto. entre 2.50 y 2.70. Es decir, que si hablan de unos 4 pesos para poder tener algo de rentabilidad de negocio, estamos con un peso 30 por debajo, tranquilamente, Sí. ¿no? Ahora, el peso ese, ¿de dónde tiene que aparecer? Esa es la gran pregunta. Todos dicen que es del último eslabón, ¿no? Y esto es lo que está ocasionando estas manifestaciones que vos mencionabas, Daniel, que van a haber esta Bueno, semana. mañana mismo ya. Mañana Sí, mismo, ya ya María, comienza. Entre Sí. Ríos, Federación Agraria ha dado un comunicado, porque también el gobierno anunció la compra de stock. De stock. Y entonces Federación Agraria, entre otros, pues rápidamente lanzó un comunicado, advierte, ¿y quién nos asegura a nosotros que vamos a recibir lo que nos falta? Porque, o sea, entre comillas, la excusa o la explicación es el sobrestock. Sí. Si el gobierno lo compra, teóricamente desaparece el sobrestock. Sí. Automáticamente se acomoda el precio del productor. Bueno, se pregunta Federación Agraria, ¿cómo nos aseguramos de que acomoden el precio al productor? Y tiene razón, yo también me lo pregunto. Bueno, yo la semana pasada le hice una nota muy interesante al ministro de Agricultura de Santa Fe, Luis Contigiani, donde trató profundamente el tema lechero, y él dijo estar en absoluto desacuerdo con San Martino, respetuosamente, ¿no? Sí, bueno, y Estoy en esto es bueno desacuerdo, también. que no creo que Las el licencias secar también la ayudan, plaza, sí, claro, que al secar la plaza, eso provoque una rápida respuesta de precio al productor. Bueno, pero desde muchas voces de nuestro sector se habla de el excedente de stock. Entonces Sí, sí. ahí no, el excedente de stock no lo ha dicho San Martino solamente. No, no. Muchas voces de nuestro sector hablan de un excedente de stock. Sí, sí, es una condición necesaria, pero no suficiente, Tal esto hay cual. que decirlo. Es decir, no va rápidamente a mejorar el precio, que es lo que necesita para hoy, ¿no? Para ayer el tambero. Y me parece que en este sentido hace falta en otras medidas. Y el precio debe aparecer rápidamente, ese peso que falta debe aparecer rápidamente. Bujaile hizo varias entrevistas, porque hay que rescatar de que estuvo, además de ese grandilocuente stand en la exposición Expo Agro, estuvieron casi todos los funcionarios de las distintas áreas, las secretarías, estuvo también inclusive San Martino recorriendo gran parte de la exposición, y Bujaile estuvo dando cuenta de las medidas que está tomando, fundamentalmente en el tema leche, y otro tema que es bastante álgido, que es el tema semilla. Pero en el tema leche dijo, estamos presentes, el Estado está presente y se va a comprar el stock. Y también advirtió, Sí, le advirtió a la industria que si no le daban un incentivo al productor, que no se iba a comprar la leche. Un precio justo. Exacto. Un Sí, sí, incentivo. bueno, precio un precio justo. justo. Por lo menos que ese dinero que el Estado va a poner en la compra de leche, que pase al productor, ¿no? y la pregunta es, ¿y la solución entonces? ¿Dónde está? Porque en el acuerdo de Venado Tuerto gran parte de la industria no lo cumplió. Ahora se va a comprar el stock. Se dice que se va a comprar parte de stock lechero, todo el stock lechero. Y si la industria dice, no le podemos dar ese peso que hace falta, no le compramos. Pero el productor también lo sigue sin solución. Sí, Digo, el pacto de la boda. entonces, Bueno, me parece ahora, que son medidas que no son de corto plazo y para llevarle en la próxima liquidación el peso que falta al productor. Yo me pregunto una cosa, ¿no? Porque esto, en el diario de ayer, en 2 diarios importantes, ayer, Nación, Clarín, aparecen publicidades de 2 supermercados muy importantes, hipermercados,
y publicidad junto con la Serenísima, que comprando 12 litros de leche larga duración te cobran 6, y en el otro supermercado comprando 6 te cobran 3. Entonces, a ver, muchachos, yo entiendo que tienen que vender, pero evidentemente esto es algo que está haciendo el supermercado, los dos supermercados con la Serenísima. Es decir, que se podría bajar el precio o darle un incentivo a la industria para que la industria se le dé al productor. Yo lo vi, no, lo que no leí fue la letra chica, porque a veces en ese tipo de oferta te dice hasta tantas unidades, y entonces supongo que debe ser una caja, pero no importa. Una caja sí, pero hasta tanta cantidad. Entonces uno dice, mira qué oferta bárbara, y resulta que cuando la vas a buscar, los 10 primeros se llevaron toda la oferta que había. De todas maneras, yo siempre lo digo, hay ofertas que no son entendibles para ninguno de nosotros, y realmente suceden. Vuelvo a lo mismo. Hoy lo que está complicado es el ahora del productor, el ahora, el ayer. Ya el mañana ya lo sabemos, sí. Pero o sea, hay que ver la situación. Yo no sé cómo es la posibilidad que tenga el gobierno de que esa compra de stock llegue realmente a un precio que se le paga al productor. No sé qué mecanismo habrá, solo hacemos periodismo, no tengo nada de conocimiento de tecnicismo, si hay forma de hacer un seguimiento, pero sí creo que todos debemos apelar a la responsabilidad de que estamos asfixiando a nuestros productores primarios en lechería. Esto no hay ninguna duda, los estamos asfixiando, y esa es una realidad. Yo no creo, desde mi modestísimo entender, no creo que la compra, estoy de acuerdo que la compra no va a solucionar el problema. La compra de stock no va a solucionar este problema. Acá para mí hay una cadena que es muy responsable de todo esto. Lo veníamos charlando ayer contigo en el auto cuando íbamos de viaje, y es la cadena comercial, que no solo está abusando en la leche, está abusando en toda la cadena de productos. Si quiero ver en la parte medianamente llena del vaso, bueno, si el Estado compra el stock, le estamos sacando un argumento a los que decían que el stock excesivo era un problema. Entonces te saqué el argumento, hermano. Ahora decime, acá hay algo que es claro. ¿Qué te dibujás? Los precios al día 10 de diciembre estaban a $1 de 15 pesos, señores, no bromemos. Era así, lo habían puesto a 15 pesos. Y hoy el dólar está a 15 mangos. Entonces, ¿por qué subimos las cosas? ¿Por qué seguimos aumentando los precios? ¿Y por qué no le pagamos al productor? Bueno, exactamente, ¿por qué no ese precio que sube en la góndola? Está muy claro, el productor? Cualquiera lo puede ver, está en las redes sociales, el afiche de Federación Agraria, haciendo referencia a lo que era el precio de la leche al productor en tal momento, hace muy poquito tiempo atrás, lo que era el precio al público, y lo que es hoy el precio al productor, y lo que es el precio al público de un litro de leche. Claro, bueno, y ese mismo afiche es el que va a estar circulando a partir de mañana. Sí, señor. Dice, 2 pesos con 60 es el mismo valor que cobrábamos en 2014, cuando el sachet de leche valía 6 pesos al público. Sí, señor. 0,40 la compensación que paga el Estado Nacional por litro. Muchos productores aún no pudieron cobrarlo, y 15 pesos es lo que paga usted el sachet de un litro en supermercado. Y acaba de dar los precios que se ha publicado en ¿Quién se queda con la diferencia? Y perdóname, por algo no se sientan en la mesa, porque si pudieran demostrar lo que ellos realmente dicen, de que ellos no son los culpables, estarían sentados ahí en la mesa poniendo los números ahí arriba y diciéndole, muchachos, acá están los números. Por algo no se sientan en la mesa, que me perdonen, ¿no? Se van a enojar conmigo, pero por algo no se sientan en la mesa. Pero el afiche es tan claro, con 3 dibujitos marca la realidad. Y bueno, y a esto que decís vos, Guillermo, vamos a dar 2 o 3 datos. Digo, estos empresarios, que son los que le está yendo la mano con la remarcación, son los que trabajaron para que este presidente accediera. Claramente. Eso es lo peor. Y lo hablábamos ayer también. Hablo ciertamente de deslealtad, o hablo ciertamente de aprovechamiento, de picardía. Llamarlo como quieras. Yo hablo de hijaputés. Vos le das un poquito más a fondo. Sí, porque a esta altura del partido no se puede calificar de otra manera. Lo más preocupante es eso, que estos son los amigos. Estos son los amigos. Pero también, Guillermo, a ver, uno sospecha, porque cuando ve quién está al frente de la Secretaría de Comercio Interior, dice, bueno, ¿quién es? Señor Miguel Brown. ¿Quién es Miguel Brown? Y es el sobrino del dueño de una de las cadenas más importantes. No es de una cadena automotriz, o de una cadena de blanco, o una cadena textil. Es una cadena de supermercados.
y así sea de una cadena textil. Si está Claro. al frente de esa cartera, tiene que trabajar por todo, Claro. no por los textiles, Pero o en este caso por los En supermercados. esta situación te genera muchas más sospechas. Bueno, tal cual. A mí al Sí, menos. claro, eso no, no, bueno, todo, no hay ninguna duda. Pero Sí, entonces sí, que seguro. se ponga a trabajar o que hable, que lo siente, que les pregunte. A ver, muchachos, el gobierno anterior siempre nos atacaba con vamos a hacer los costos, a ver los costos. Y en este momento, Hay que hacer 2.60 el precio al productor contra 6 pesos que pagábamos cualquiera de nosotros litro de leche, 2.50, 2.40, 2.60, ponele 3 pesos con 15 pesos litro de leche. Explícamelo. El otro tema que quiero contar y charlar y explicar es unas declaraciones muy fuertes que tuvo Bujaile hacia los tamberos y hacia los dirigentes tamberos, y le dijo: ustedes en 8 años de gobierno kirchnerista hicieron 2 medidas de fuerza cuando hicieron desastre el sector, y nosotros que estamos hace 3 meses ya nos hacen un paro tambero. Y yo creo que ahí se equivoca Bujaile claramente, y lo lleva más el ala política que tiene en su trabajo que su experiencia como productor, porque es cierto, en los 8 años hicieron un destrozo el gobierno kirchnerista en el sector lechero, pero la rentabilidad nunca llegó a este nivel de estar tan bajo, jamás. Y quizás el último año, El último año, 2015, hubiera sido loable que se hubieran planteado las cosas de otra manera. El gobierno anterior no era fácil de pelear tampoco, porque tenía muchas herramientas no santas para apretarte. Sin duda. Han apretado periodistas, Sí, sí. algunos nos apretaron con la FIP, a otros nos Absolutamente. encerraron con un auto en la Panamericana. Sí, sí. Yo lo he dicho con nombre y apellido. Me ha pasado a mí, un simple periodista en apicultura. Entonces, también hay que decirlo, y uno conoce empresarios donde han llegado a su escritorio, en el escritorio de la presidencia de la empresa, y le han puesto 3 carpetones así, y le dijeron: este sos vos, esta es tu señora, a los chicos van a tal colegio. Entonces había que pelearse con ese tipo de funcionarios que tenía. No justifico el no haberlo hecho, no lo justifico, pero también es una realidad. Entonces, y también es una realidad que el cambio de gobierno ha traído que muchos de nosotros hablemos de otra manera y exijamos de otra manera, porque con los otros sabíamos que era como hablar con la pared. Bueno, justamente por Entonces, eso. no justifico lo de Bujaile, pero un poquito lo entiendo, un poquito. No lo justifico. Justamente por eso, digo, no se puede ingresar con tanta ingenuidad pensando que los empresarios de un día para el otro van a cambiar sus procedimientos. Mi vieja abuela decía: ustedes son hijos del rigor, ¿no? Le decía a nosotros, porque cuando hasta no aparecía el chirlo, seguíamos siendo macanas. Y yo te diría, ahí en Expoagro, cuando hablábamos de este tema, insólitamente, muchos productores que criticaban a Moreno decían: sí, eso era un desastre, pero los tenía a raya estos muchachos. Fíjate vos el comentario que me hacían, los tenía a rayas. Bueno, pero no tenía las mejores también formas. no tenían a raya Claro, los milicos, vamos a sí, acercar. sí, Entonces sí. no me gusta el comentario. Eso lo decían muchos productores. Ahí Sí, en pero Expoagro. Moreno te recibía y te ponía la pistola arriba de... Pero ¿y así recibía a alguien que estaba en la cadena comercial o al presidente de la Asociación Forestal Argentina? Así es, lamentablemente. lamentablemente. Era la realidad. Por eso digo que el gobierno anterior había que ser hasta medio loquito para pelearse con ellos, porque te peleaban de una manera que no estamos educados para esas cosas. Te lo digo porque lo he vivido con gente conocida, y en alguna medida me ha pasado a mí. Entonces, uno puede pelear. Yo peleo con la palabra. Sí. Si me agarras a trompada, con el primer soplido me vas a tirar, porque no es que no tenga fuerza, no sé pelear. Y había que pelearse con el gobierno anterior. Tengo un empresario amigo que salió ganador de un premio del Banco Galicia hace muchos años, lo nombro, no tengo problema, y le preguntaron cuál era la fortaleza y debilidad del sector, y al otro día de que salió la nota publicada en La Nación, tenía una inspección integral de la FIP. Al otro día, no tardaron ni 24 horas, y hay que aguantarlo a esos temas. Entonces, desde todo punto de vista, el otro era un gobierno que todos deberíamos haber hablado diferente, y con todos hablamos diferente. Es que como que nos envalentonamos. porque se puede hablar diferente también. Claro, Porque pero se da debería, el espacio. coincido, no justifico lo de Bujaile, No, pero seguro. a lo mejor el 2015 todos nosotros deberíamos haber reaccionado diferente, hablando de lechería,
y haber protestado diferente y haber hecho paros diferentes y habernos plantado diferente. También es cierto que hubo zonas de nuestra lechería donde, qué sé yo, el pueblo fue beneficiado porque tenía un gordo amigo de Moreno que a su pueblo llevó un montón de obras, y a veces la gente se conforma con ver ciertas cosas y el árbol te tapa el bosque, también es cierto, y eso sucedió durante una parte del gobierno kirchnerista. Yo siempre digo que lo que sucedió hace un minuto atrás no lo puedo modificar. No, seguro. Porque ya sucedió. Lo que puede suceder en el próximo minuto trataré de modificarlo. Y creo que eso es lo que tenemos que abocarnos todos. Desde el sector, desde los productores, los dirigentes, el gobierno, la industria, y habrá que apretar al comercio. Para mí la plata está ahí. No digo que la industria no gane dinero, pero me parece que el gran dinero se lo está llevando uno de los últimos eslabones. Para mí. A lo mejor estoy equivocado, que me lo demuestren, pero sé que todos deberíamos haber actuado diferente durante mucho tiempo, fundamentalmente en nuestro sector el año pasado, y ahora es como que todos somos agrandaditos. La leche es un producto que no podemos guardar, a no ser que tengamos en polvo larga vida, pero habría que empezar a pensar en hacerles boicot de compra de leche, a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que dicen. Bien, mañana hay entonces asambleas, agenda caliente, sin duda, en Villa María, la filial Villa María en la provincia de Córdoba, convocó esta movilización de productores tamberos en reclamos por una mejora en el precio de la leche. La consigna es ni un tambo menos, y se van a reunir a las 14 horas en la intersección de la autopista Córdoba-Rosario y la ruta 158. Si nuestro reclamo no es oído por los gobernantes, hagamos oír más fuerte nuestra voz. Están haciendo circular a través de las redes sociales. Bueno, para hablar de eso, ya lo tenemos en línea a Carlos Baravalle, que es uno de los coordinadores de Federación Agraria Argentina. Carlos, buen día. José Casado y Federico Petré aquí en Panorama Lechero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, estamos comentando un poco las movilizaciones de mañana, las asambleas que se van a realizar tanto en Villa María como en Entre Ríos, ¿verdad? Sí. Bueno, esto se debe a la situación actual en que están los productores, en una situación de quebranto, una situación que viene atravesando más de 7-8 meses, que viene atravesando esta situación los productores, y bueno, no han encontrado las respuestas que vinieron solicitando en las asambleas que se realizaron, sobre todo en la provincia de Córdoba. Arrancamos con una asamblea en La Bulaye. Después se realizó una asamblea en la localidad del Tío. Siguiente se realizó una asamblea en la sociedad rural de Villa María, entre esta misma y la filial ahí de Villa María. Posteriormente se realizó una asamblea en la localidad de Pozo del Molle, entre la sociedad rural de Pozo del Molle y la filial de Carrilobo, en la cual participó el subsecretario de Lechería. Y luego de hacer un análisis entre los productores que participaron y las filiales de Pozo del Molle, la filial de Villa María, de Alicia y de Carrilobo, los productores solicitaron a estas entidades a realizar esta movilización, en la cual participan las filiales y productores, ¿no? Bien, Garavalle, y ustedes están levantando una bandera muy muy fuerte sobre la cadena, y con volantes que van a estar distribuyendo en el corte de ruta, marcando claramente que hay una gran parte del precio de la leche que paga el consumidor que queda en un eslabón, ¿no? Básicamente el supermercadismo y parte de la industria. ¿Se está haciendo lo necesario del gobierno para que ese dinero se retribuye al productor? ¿Usted cree que se han agotado todas las instancias? Bueno, yo pienso que los pedidos se han realizado, y pienso que todavía aún el resultado que solicitan los productores no ha llegado. Acá no nos olvidemos que además de la parte de comercio, que es el supermercado, la industria, pero también nos estamos olvidando, te olvidas de mencionar una parte importante, que es el Estado. Fíjese que solamente en concepto de IVA, sin contar todos los otros impuestos que paga el productor, pero solamente en concepto de IVA,
hoy el consumidor le paga más al Estado que al productor, porque esos 16 pesos o 13 pesos de promedio que puede estar valiendo el litro de leche en góndola, el consumidor abona más en concepto de impuesto que en concepto de costo de leche. Entonces, o que le dan al productor, porque el costo de leche está por encima de los 4 pesos y el productor está recibiendo 2 pesos con 50, 2 pesos con 60. Es insólito lo que pasa, y esto que no se viene resolviendo en el transcurso de varios meses, trae como resultado el quebranto de los productores y el cierre de los tambos. Así que yo digo que esta asamblea que se va a realizar en Villa María va a marcar de alguna manera qué tipo de política agropecuaria vamos a tener en estos 4 años. Sin duda que para mí es una asamblea que marca una bisagra y que nos marca definitivamente la política agropecuaria que van a desarrollar, ¿no? En lo inmediato, Federico Petrea lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Federico? Bien. En lo inmediato, desde el punto de vista de ustedes, lo más rápido que podría hacer sería una reducción de impuestos trasladados directamente al bolsillo del productor, al precio que se le paga al productor, o hay alguna otra alternativa, porque indudablemente la crisis se necesita resolver ayer, no ni siquiera hoy o mañana. Mire, en la charla que tuvimos con el subsecretario decía, bueno, vamos a tener un Estado presente, decía él. Claro. El Estado presente no significa recorrer cada una de las asambleas y decir que el Estado ahí está presente. El Estado presente se tiene que hacer cargo de estas situaciones y resolverlas, porque si el resultado es recorrer el territorio donde están los productores y compartir el diagnóstico, el Estado está ausente. El Estado está presente cuando resuelve con medidas de urgente que hacen a que no desaparezcan los productores. El subsecretario dijo que estábamos, de alguna manera, que el mundo era común ver desaparecer los productores. Eso de ninguna manera nosotros lo aceptamos. Creemos que ahí es donde tiene que estar presente un Estado y recurrir a las instancias necesarias para que no se cierren tambos. Nosotros estamos diciendo que desde la Comisión de Lechería Nacional de Federación Agraria estimamos que en los próximos meses van a desaparecer entre un 20 y un 30% de los productores si no toman medidas urgentes. Y estas medidas conciernen a que el productor pueda percibir un precio mínimo de 4 pesos, 4.25, lo que le permita llegar en esta situación de crisis al costo. Claro. La manera en que el Estado resuelve llegar, si es a que vuelva a recuperar el porcentaje del precio en góndola el productor, que antes estaba aproximadamente en un 30, un 33%, y hoy solamente percibe el 15%, es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que la industria pague más, y la otra posibilidad es que el Estado, en concepto de compensaciones, ponga la diferencia. Lo que nosotros requerimos es que el productor debe llegar a un precio mínimo sostén, que es lo que le decimos, que le permita sobrellevar esta situación de crisis. Carlos, Daniel Sastre lo saluda, muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Ahí estábamos viendo que la gente de Remates Rurales de Pozo del Mollo, Gabriel Celada, reveló que, usted comentaba recién de la desaparición de tambos, reveló que entre 80 y 100 tambos ya tienen pedido de turno para remates. Sí, eso es así. Eso fue en la asamblea que se realizó en la localidad de Pozo del Mollo. Se lo comunicó al subsecretario de Lechería en plena asamblea, y de alguna manera eso fue un detonante en el cual los productores solicitan salir a la ruta. No fue en la asamblea cuando solicitan, pero fue posterior a eso, porque se realizó un análisis de la asamblea al día siguiente, y bueno, la respuesta a eso fue salir a la ruta, y eso conlleva lo que habíamos dicho en la localidad del Tío, que fue la asamblea de la semana anterior, donde los productores decían que estaban de alguna manera analizando la posibilidad de achicar drásticamente el rodeo o dejar la actividad.
Y esta actividad es una de las actividades, junto con las economías regionales, más importantes que tenemos en el país. No hay una actividad tan digna como la lechería, como lo que son las economías regionales, que generan valor agregado, que generan el arraigo que nosotros solicitamos de nuestra entidad. Nosotros vemos que, yo no soy productor tambero, pero tengo mi vecino que es productor tambero en el campo, y vemos la cantidad de veces que requieren de estar en el campo. Esto genera mucha mano de obra, genera que en distintas provincias tengamos pymes lácteas, con lo que significa en cada pueblo tener una pyme láctea, que puedan hacer la elaboración de quesos, generando muchísima mano de obra y un flujo de recursos que pasan en el pueblo, que lo mantienen vivo. Así que es una actividad muy muy digna que hay que cuidar, y si nosotros dejamos que se caigan los tamberos, atrás del tambero va a desaparecer a quien que haga el tambo, va a desaparecer un empleado o dos de cada pyme, un negocio en el pueblo. Bueno, entonces esto es un efecto dominó que nosotros no queremos que se efectúe, y bueno, por eso es que estamos demandando de alguna manera, y de buena intención le decimos al gobierno que se está equivocando y que necesitamos medidas urgentes, y esperemos que lo tomen así. Acá, si no toman medidas concretas, vamos a pasar por una situación muy compleja, y que esperamos que eso no ocurra, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a las declaraciones del ministro Burjaile, que ha dicho que a nosotros en muy poquitos días ya nos están haciendo paro, y al gobierno anterior en tantos años solamente se le hicieron 2? ¿Cómo lo ven ustedes a esa declaración? No, yo creo que el ministro Burjaile tiene que tomar esto como lo que es. Es un reclamo totalmente genuino de los productores. Hay que ponerse encima de este reclamo, las entidades tienen que estar por encima y no suavizar a lo que los productores están solicitando. Sabemos que el conocimiento que tiene el ministro, y esto, más allá de el esfuerzo que puedan estar haciendo toda la gente que está en el ministerio, es una decisión política. Vuelvo a decir, en esta decisión, esta asamblea, esta manifestación que se va a hacer en Villa María, va a marcar a las claras qué tipo de política agropecuaria se van a desarrollar durante toda la gestión del presidente Mauricio Macri. Si las políticas agropecuarias se van a desarrollar a favor de agronegocios o se van a desarrollar a favor de los productores, es clave y es preciso encontrar una respuesta, y de ahí vamos a tener bien claro el panorama político agropecuario. Carlos, gracias. Y antes de despedirnos, repasamos entonces mañana, 14 horas, en la autopista Córdoba-Rosario y Ruta 158. Esa es una de las asambleas, y en Córdoba. Y la otra es en Entre Ríos, ¿no? En Entre Ríos, sí, son 2 asambleas. La de Villa María es una asamblea que ha venido tomando fuerza. Claro. Esperemos que la concurrencia, que se lleguen todos los productores, y de ahí, bueno, determinar qué tipos de acciones vamos a seguir. La idea de la asamblea siempre fue visualizar la situación de quebranto del productor, para que la sociedad comprenda la situación en cual se encuentra, y que el Estado tome alguna determinación. Es lo que los productores anhelan. ¿Van a analizar esa propuesta que hay de hacer una jornada nacional de protesta el día 21? Se está hablando de eso, y esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que las demás entidades también convoquen a los productores y den respuestas a ellos, ¿no? Porque son ellos los que de alguna manera están solicitando que estemos al frente de este pedido, y bueno, esperemos los resultados. Eso, esperemos que el ministro Burjaile comprenda que la situación es de crisis, y bueno, vamos a ver qué tipo de respuesta. Y en cuanto a lo que decía, me quedo con la pregunta que me preguntaste, el por qué los productores realizaron estas asambleas a 2 meses. Que el ministro tiene que saber
que en los últimos 8 meses aproximadamente, que venían complicado la cuestión de lechería, los productores no salían a manifestarse porque creían que las soluciones venían de mano del cambio político. Entonces estaban muy desganados y sabiendo de que veníamos de gobiernos de 12 años en la cual no se encontraban las respuestas al problema estructural que tiene la lechería, y por ende el productor había perdido todo tipo de esperanza de concretar algún tipo de solución manifestándose. Pero eso no quita que nosotros no estuvimos activos, siempre hemos estado al frente de todo el tema de lechería, y nosotros en esa instancia pudimos colocar el tema de las compensaciones, que en su momento cubrían los costos, ¿no? Cuando fuimos muy cuestionados por algunos que decían que nos habíamos acercado al gobierno nacional, sí, cumpliendo nosotros con el rol de gremio, sí, tratando de dar respuesta a los pedidos de los productores, y en ese momento nosotros acordamos una compensación que le permitía cubrir el costo. Hoy las compensaciones que llegaron al 70%, hoy estas compensaciones que firmamos, las 40 centavos, sí, los 40 centavos que firmamos en Venado Tuerto, no llegan a cubrir los costos, para nada, le falta un peso. Claro. Entonces nosotros cuando lo firmamos le decíamos que era insuficiente, que no alcanzaba, y esperemos que a ver si pueden de alguna manera extender estas compensaciones y para poder sobrellevar esta situación de crisis. Bien. Carlos, gracias por estos minutos. Seguiremos hablando y seguramente estaremos al tanto de lo que ocurre en las asambleas. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por su llamada. Gracias a usted. 8:45, vamos a la pausa y ya estamos, después de la pausa enseguida, hablando con Luis Marcenaro. Pausa y ya volvemos. Hasta las 9 de la mañana. Panorama Lechero, un programa con buena leche. La previa de Expoagro. Soy Agustín Morán, soy encargado de campo y preparamos la previa a la muestra y para que esté todo en condiciones para que se desarrolle en marzo Expoagro 2016. Y la verdad que es toda una experiencia, son muchos días de trabajo para solo 4 días de demostración. Y al hacerla al campo también dependemos del clima y de que no surja ninguna complicación, obviamente. Bueno, el trigo lo estamos cosechando ahora, ese grano lo vamos a embolsar, lo vamos a utilizar en semiestacionaria. En realidad la semiestacionaria es el lugar donde demuestran las embolsadoras y las extractoras de grano seco. Se ve mucha tecnología que se está incorporando y bueno, y acá en la muestra obviamente en la parte dinámica, en los vuelos de drones y en ciertos sectores de tecnología se ve toda la tecnología que se está incorporando al sector agropecuario, ¿no? Expoagro, 10 años. Revista Chacra agradece al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que nos acompaña en nuestra misión de impulsar el desarrollo sustentable de la cadena de valor agroalimentaria. Chacra, 85 años comunicando y haciendo crecer al campo. Infocampo, el semanario agropecuario de mayor circulación en la zona productiva del país, te acerca todas las novedades del agro. Infocampo Semanario. Nunca estuviste tan cerca del campo. Te presentamos una nueva leche, Leche CLA Verónica. Desarrollada junto al INTA, la nueva leche es naturalmente reducida en grasas saturadas y con alto contenido de CLA. La leche CLA Verónica eleva las defensas del organismo, previene enfermedades cardiovasculares, ayuda a equilibrar el colesterol bueno y malo, aporta el balance correcto de omega 6 y 3 y muchos beneficios más. Así es la nueva leche CLA Verónica en envase Tetra Pak. Cuida tu corazón, protege tu salud. Seguinos en facebook.com/panorama lechero. Unidos, los argentinos unidos, cantando con esperanza, sin agachar la frente, sin volver a equivocarse. Pero hay que cantar porque si se calla el cantar, calla la vida. Y parece que Jessica Marcos supiese hacia dónde nos dirigimos. No a Plumas Verdes, pero por ahí cerquita. Sí. No a los pagos de Horacio Guaraní, pero por ahí cerquita vamos a estar. Luis Marcenaro, buen día. ¿Cómo anda?
¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué dice? Aquí estamos con Federico Petrera. Sí, un gusto, Carlos, y un abrazo también a Federico, que hace tiempo, muchos años que nos conocemos, bueno, y un abrazo a los dos y muchas gracias por el llamado. Y como siempre los veo metidos en los temas y tratando de apoyar y difundir las cosas del campo. Así es, Luis, y vos que sos un conocedor del sector lácteo, en esta profunda crisis, queríamos charlar contigo a ver cómo lo estás viendo, ¿no? Que en el día a día vos estás intercambiando opinión con tamberos, dirigís en la revista Producir 21 hace ya muchos años, bueno... Mirá, Carlos y Federico, hay una expresión que podría resumirlo cuando dicen la tormenta perfecta, en el sentido de que, viste, el título de esa película, La tormenta perfecta, y esto es un poco parecido, la tormenta perfecta porque está complicado el mercado interno y complicado el mercado de exportación. En otros momentos la lechería argentina era muy chiquitita, era todo el mercado interno, la exportación no importaba y se exportaban saldos y retazos. Después la lechería creció, empezó a tomar importancia la exportación y pareció que estábamos en el camino de tener una lechería grande. Y llegamos a exportar el 20, el 25, el 26% de la producción, pero después se cayeron los mercados. Bueno, primero vinieron medidas desde la Secretaría de Comercio del gobierno anterior que limitaron la posibilidad de aprovechar los buenísimos precios de hace 2 años y medio, y después se cayeron los precios internacionales. Pero hay que tener confianza. Fíjense esto, si uno analiza el panorama del mundo, es evidente que los alimentos van a seguir siendo necesarios, cada vez más imprescindibles. Asia crece, África crece, es cierto que África crece también en producción, pero no va a alcanzar a crecer lo que crece su demanda. Asia crece, el principal productor, el principal que está creciendo en demanda el principal país que crece en demanda de lácteos es China, sí. Y los estudios muy serios que hay, que indican que para el 2030 China va a necesitar más de la importación de lo que hoy importa, o sea, hoy se autoabastece en casi un 85%, y para el 2030 va a ser el 75%, o sea que va a crecer enormemente la demanda, y el mundo necesita, hay una revolución culinaria o dietética de cambio de comidas más elementales como es arroz, granos, etcétera, farináceas, hacia comidas con proteína, carne, leche y huevos. Entonces el mundo necesita eso, pero hace falta que la Argentina en lechería se ponga los pantalones largos. O sea, ahora estamos, como decía, en la tormenta perfecta y en la coyuntura para resolver qué queremos. ¿Nos queremos quedar con una lechería chiquitita y cuando sobre un poco de leche del mercado interno tener problemas? ¿O queremos ir a una lechería en serio que tenga un perfil de producción para el mercado interno, pero también de exportación? Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Me parece que vamos a pasar unos momentos difíciles en estos meses, el productor está pasando momentos muy duros, pero poquito a poquito se va a ir acomodando, y bueno, hay buenas medidas. Acá Carlos y Federico, está claro que, por ejemplo, las compensaciones, hay gente que las ha criticado, pero las compensaciones son un momento de ponerle el hombro a un sector que es muy importante para el país. Hay gente que critica y dice, ¿cómo? ¿Por qué darle 40 centavos por litro al tambero cuando faltan gasas en los hospitales? Pero son dos cosas distintas. Hay que trabajar para que no falten gasas en los hospitales, pero también hay que trabajar para que no se caiga una actividad como la lechería. Pensemos, por ejemplo, que para lograr un puesto de trabajo se necesitan 600 a 700 hectáreas de soja. En esas 600 o 700 hectáreas de campo dedicada a soja, si fuera tambo habría 10 puestos de trabajo. O sea, el tambo genera un puesto de trabajo cada 50 60 hectáreas. Eso implica una enorme cantidad de fijación de gente en el campo, en las zonas rurales, puestos de trabajo directos e indirectos,
porque cuando decimos que el tambo genera 10 veces más puestos de trabajo, claramente, por ejemplo, son 10 veces más personas que compran una camionetita, una chatita, un auto, 10 veces más personas que van al taller mecánico o a la gomería, 10 veces más familias que mandan chicos a la escuela, y entonces las escuelas de campo no van a estar despobladas, y todo eso hace a que las compensaciones sean una política necesaria en este momento. También es una política necesaria lo que se anunció esta semana, de que el Estado va a comprar los excedentes para que esos excedentes no se vuelvan al mercado interno y caiga más el precio al productor, y se está condicionando, que está bueno que el Estado se preocupe, que las empresas que lo reciban sean las empresas que están en estos beneficios, las empresas que están trabajando en blanco. O sea, la informalidad es uno de los problemas de la lechería. No sé si me están siguiendo en el razonamiento. Sí, perfectamente. Sí, sí. Bueno, yo creo que de todas maneras la política se va a ir armando, se está armando y se va armando. Tenemos que confiar. El subsecretario de Lechería, Alejandro San Martino, es un hombre muy conocedor, no solamente es un técnico, es un ingeniero agrónomo y ha estudiado, su profesión lo lleva a conocer estas cosas, sino que además es el director de un medio o ha sido el director de un medio como Infortambo, vinculados por lo tanto al periodismo, vinculado a Mercoláctea, etcétera. O sea, hombre que tiene profundo conocimiento de lo que es la lechería. Y hay que confiar en que las cosas se van a ir haciendo, pero lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, conversando con Alejandro San Martino, nos decía que la política de ellos es marcadamente apuntando a darle fortaleza al pequeño y mediano productor, lo cual es muy importante, no por el volumen total de leche que el pequeño y mediano producen, que también es significativo, pero no es el sector de los productores que más leche produce, sino por lo que significa ese pequeño y mediano tambo en las distintas zonas productoras para el desarrollo territorial, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva a que hay que tener confianza, pero en todas estas cosas hay que tener claro que las políticas ayudan, o si son malas políticas perjudican, afectan, pero no son, no podríamos decir que por culpa de la política o gracias a la política un tambo vaya adelante o vaya atrás. O sea, lo que hay que tener claro es que cada empresa va a salir adelante en función de lo que ese productor, con la colaboración de su equipo humano, incluyendo el asesor veterinario, el asesor agronómico, puedan llevar adelante. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Está bien que los productores ahora, por ejemplo, reclamen. También es cierto que cuando el precio era más o menos interesante, las entidades de productores no conseguían ni que le pagaran la cuota a tiempo o que participara la gente en una asamblea. O sea, hay que darse cuenta que la participación es muy importante. O sea, no solamente la participación cuando las cosas están mal, y no solamente la participación en la protesta, sino también en la propuesta. Nosotros decimos que el precio de la protesta, lo que hay que pagar para tener derecho a la protesta, es la propuesta. Hay que ponerse a discutir entre los productores, entre sus asesores, etcétera, y ver qué es lo que se puede proponer. Pero de la tranquera del campo para adentro, lo que hay que hacer es buscar cada vez mayor productividad y mayor eficiencia productiva. O sea, eso es clave. Si no hay un esfuerzo de ir puliendo pequeñas cosas, no hay caso. De estas cosas vamos a estar hablando, dicho sea de paso, en la Expo Suipacha. Es bueno que ustedes comenten a sus oyentes. 4 al 8 de mayo va a ir la Expo Suipacha. Sí, sí. Y que como en años anteriores va a haber jornadas técnicas, va a haber animales, va a haber demostraciones. Y bueno, y esperamos tener la participación de productores y también la participación de autoridades que nos acompañen en este esfuerzo, ¿no? Luis, teniendo en cuenta los 25 años de producir 21, pero teniendo en cuenta los más años que tenés acompañando al sector, hoy se habla que el productor por día está perdiendo un peso 20 por litro de leche producido. ¿Crees que tiene espaldas como para seguir aguantando esta situación? No, por eso justamente que estoy justificando el que con recursos de rentas generales del país se esté pagando una compensación,
Personalmente creo que mientras no se logre acomodar esa compensación tiene que seguir, no tiene que ser nada más que 3 meses, pero sí te digo que con las compensaciones solas, las compensaciones son una ayuda para pasar el mal momento, pero con las compensaciones solas no alcanza, tiene que haber una política que lleve a transparentar la cadena, una política que lleve a disminuir la informalidad. Es cierto que el productor hoy está perdiendo prácticamente 1 peso por litro, o sea, si el que produce 3.000 litros está perdiendo 3.000 pesos por día. Claro, en ese perder están incluidas las amortizaciones, etcétera. Claro. Bueno, son pérdidas en definitiva. Claro. Y es cierto que en los momentos de crisis económica todas las actividades tienen dificultades y todas las actividades tienen que decir, bueno, por ahora me estoy comiendo las amortizaciones, pero la situación del tambo hoy es realmente preocupante, o sea, no el productor no tiene espaldas para... Por eso es que en estas medidas que se han tomado se han presentado también planes de financiamiento, pero si no hay una política que, por ejemplo, le haga ver al productor que para julio no puede estar cobrando menos de 4 pesos con 10 o 4 pesos por litro de leche, que le haga ver una tendencia hacia que los problemas se arreglan, porque si no el productor no va al banco porque no se anima. O sea, es muy difícil ir al banco a decir me meto más en deuda. Es que seguramente no lo va a poder pagar como está hoy, Luis. ¿Cómo? Seguramente como está la situación del bolsillo del productor hoy no lo va a poder pagar si no tiene un horizonte diferente a corto plazo. Claro, pero hay que mostrarle un horizonte. Claro. Si el horizonte fuera a decirle, bueno, mire, estamos en una recomposición, lo cual es cierto, o sea, no hay que olvidarse que desde julio del año pasado hasta diciembre el precio cayó prácticamente 1 peso por litro, o sea, de 3.50, el productor que cobraba en julio del año pasado 3.50, en diciembre cobró 2.50, 2.60. Entonces venía de una caída de precio. De enero en adelante empezó a levantarse, primero a estabilizarse y después a levantar de a poquito. Pero hay que decirle al productor que en julio, agosto va a estar en un precio que va a ser más o menos interesante. Si no, y el productor se queda quieto. O sea, esto es muy parecido a si a uno lo raptan y le ponen un trapo en los ojos, lo llevan raptado y lo sueltan después y le dicen, bueno, usted está dentro de un túnel y hay pozos con víboras, camine. Bueno, si uno no ve un panorama, no camina. Ahora, si le dan una linternita, uno aunque sea con la luz del celular, va a caminar y va a ir esquivando los pocitos y donde están las víboras. Bueno, esto es parecido. Al productor hay que darle esa lucecita, y esa lucecita es decirle que la tendencia de precios va a cambiar, y tiene que cambiar. Las industrias tienen que darse cuenta de eso, si no, no van a tener leche. El Estado tiene que darse cuenta de eso. Hay que hacer participar de alguna manera al supermercadismo, que es el que se lleva la mayor parte. No hay que olvidarse que entre el Estado con los impuestos y el supermercadismo son los sectores que más han crecido, ¿no? Sin duda. En la participación del precio. Sin duda. Teniendo en cuenta, te iba a hacer la pregunta, pero le incluiste la respuesta. Dijiste en algún momento transparentar la cadena, y en esta última reflexión tuya está muy claro dónde perdimos lo que perdimos. Indudablemente, de lo que valía el precio, de lo que le pagaban el precio del leche al productor hace 10 meses atrás, con una leche al consumidor a 6 pesos, a lo que se le paga hoy, y una leche al consumidor a 14, 15 pesos, es evidente que en ese eslabón de la cadena ha quedado la mayor parte del dinero y no en el bolsillo del productor. Sí, también es cierto, Carlos, que una cosa son los precios de digamos, que se difunden o que se conocen como los precios de lista, perdón, no me salía la palabra, y otra cosa son las promociones. O sea, hoy el mercado está muy golpeado, el mercado consumidor, y entonces uno puede encontrarse con que hay leche larga vida a 11.80 y no a 15 pesos. O sea, precio de lista de la leche de larga vida de primera marca 15 pesos, pero resulta que vos te encontrás con que hay promociones de 3x2 o hay promociones de tal marca UHT larga vida a 11.80. Entonces también es cierto que hay que conocer esas cosas, pero lo que no hay ninguna duda es que la parte del león es lo que ha crecido, la participación del Estado y la participación del supermercadismo, y eso hay que buscarle una solución, ¿no? ¿Crees que la Expo Suipacha se transforme también en una tribuna para tocar estos temas, Luis?
La Expo Suipacha va a tener un poquito de todo, o sea, seguramente el viernes a la mañana en la mesa de discusión de las políticas lecheras van a salir estas cosas, pero también el viernes a la tarde van a salir cosas técnicas en producción de leche, el jueves va a haber cosas técnicas en producción de carne y esperamos que nos pueda acompañar el subsecretario de Ganadería. El viernes esperamos que nos pueda acompañar el subsecretario de Lechería. El miércoles va a haber unas jornadas de producción de cerdos. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Es decir, nosotros tratamos, y esto la Sociedad Rural de Suipacha, que es la dueña de la exposición, es coherente año tras año. Ha habido cambio de autoridades, pero las nuevas autoridades siguen muy firmes en eso, en el sentido de que hay que apoyar al productor en sus reclamos, pero también hay que decirle al productor: señor productor, a Dios rogando y con el mazo dando. Usted tiene todo el derecho a pedir que las cosas sean mejor, que la política sea mejor, pero también fíjese de la tranquera para adentro qué es lo que usted puede hacer para que lo suyo ande mejor, ¿no? Luis, ha sido un gustazo charlar, no va a ser la última vez, seguramente nos encontraremos, y bueno, llevamos el mate para mañana, charlar un ratito allá en Luján, un abrazo grande. Bueno, un abrazo y como siempre felicitaciones porque los veo empujando y estando y colaborando con el desarrollo. Un fuerte abrazo, gracias Luis. Un abrazo. Luis Marcenaro, hablando con nosotros, reflexionando acerca, muy esperanzado del cambio. Sí, Daniel. Sí, quería comentar simplemente que agradecemos la información que nos pasa Javier Linari, que nos dice que los productores lecheros de la zona de Bransen y ranchos se van a reunir mañana a las 11 en la Sociedad Rural de Bransen para determinar las próximas medidas a tomar y las acciones a llevar adelante el día 21 de marzo. Para ese día la Sociedad Rural de Trenquelauquen ha llamado a un paro nacional lechero. Así que bueno, agradecemos, es un seguidor nuestro del Facebook, ¿no? Sí, entró Efecto por el Facebook. dominó se llama eso. El pasado martes hubo una reunión en Tandil también de productores de la cuenca de Mar y Sierra, y también están analizando acompañar esta medida del día 21 de marzo, que bueno, que va tomando forma, ¿no? Me parece que va tomando volumen. Vamos a ver que surge mañana en Villa María, en Entre Ríos. Seguramente más forma aún. Casi en la previa lo que va a ser la conferencia mundial de Holstein, 10 días después, ¿no? 28 de marzo al 3 de abril. Una semanita después, el 21 sería esta jornada de protesta que le va a dar un marco más que interesante, ¿no? Bueno, recordamos en la agenda que tenemos para este mes, además la conferencia mundial de Holstein, Daniel, tenemos el encuentro de las pymes lácteas, ¿no? En Brasil. En Brasil. Recuerden que está ese importante encuentro, y también el Congreso Panamericano de la Leche en Puerto Varas, en el próximo mes de abril. Estaremos cubriendo seguramente la semana próxima, hablando con la gente de la FEPALE, que es la Federación Panamericana de la Lechería, que organiza este importante encuentro, el 14º Congreso. Bueno, hasta aquí llegamos. Hoy no tan tarde, José. No, hoy no tan Te tarde. robamos 6 minutos nada más. Realmente uno sueña con que muy pronto la temática periodística de este programa Panorama Lechero cambie, porque indudablemente se hablaba de un monocultivo. Nosotros somos monotemáticos, porque es la realidad del sector. Sí. Cada tanto tratamos de mecharle una reflexión de Marini, una reflexión de Seriván, pero la realidad es que es muy difícil para el productor no estar pensando solamente en esto. Y es lógico que así sea. Y es lógico. Desde diciembre que estamos diciendo lo mismo. Claro, pero bueno, pero lo digo, los lo que productores... sucedió hace un minuto no lo puedo cambiar. Trato de cambiar lo que va a suceder dentro de un minuto. Y hay que lograrlo, porque hay que lograrlo. A mí me queda una reflexión, porque en muchos momentos del reportaje con la gente de Federación Agraria se hablaba del tío, del pozo del Molle. Y yo me pregunto, y esto no es una crítica a Sancor, es una reflexión que estoy haciendo. Sancor es la madre de un montón de cooperativas. Una cooperativa son productores. Pucha, tendríamos que tener a la industria como estandarte en este despelote que tenemos. Sin duda. Hablo de Sancor, no estoy criticando a Sancor, estoy diciendo que Sancor es la madre de no sé de qué cantidad de cooperativas, pero se habla de casi 100, que son multiplicados por cada cantidad de productores en esas cooperativas, un problema gigante. Digo, acá la voz cantante hasta tiene que ser la industria.
Estás marcando la agenda, Federico. Pero Estás es una marcando la reflexión, agenda. porque es la realidad. No le estoy achacando a Sancor, pero si sos cooperativa, tenés el problema de tus productores. Cuando visitamos Salta y estuvimos reunidos con la gente de Cosalta, sí, una de las cosas que me dijeron es que ellos habían renunciado a la Junta Intercooperativa de Lechería, que es la que reúne a todas las cooperativas lecheras, incluido Sancor, justamente porque se habían alejado los productores. Bueno, habrá que acercarse, porque lo dijo muy claramente Luis. Mañana nos va a faltar un productor, después nos van a faltar 2, 3, 4, y cuando quiera acordar la industria, ¿cuántos productores van a faltar? Y del tambo no se vuelve rápidamente. No, sin duda. Se sale rápidamente, pero volver no se vuelve directamente. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado. El programa va a estar subido seguramente en un par de días, mañana. A más tardar, en nuestro facebook.com/panorama lechero. Recuerden más información, panoramalechero@gmail.com o redacción@panoramalechero.com. Y ya la próxima semana vamos a tener Twitter online, para poder tuitear. Va a estar ahí Daniel tuiteando. Tuitearemos. Tuitearemos. Así que hasta aquí llegamos. Gracias por todo. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta la próxima semana que viene. Gracias. Hasta aquí fue Panorama Lechero, con toda la información de la cadena láctea, una producción comercial de Aspa Producciones, Chubut 226, primer piso Pilar, teléfono 011 15 41 74 84 84. En 7 días nos volvemos a encontrar. AM570, Radio Argentina. Radio Argentina. Plural e independiente. Objetiva y precisa. Radio Argentina. Radio Argentina. AM570, la radio. La radio. Los sábados, desde las 17, vamos viajando por Argentina. Lugares,